un momento. Ay. Uy, buenas. ¿Qué? ¿Estás nerviosa? Ya mismo entramos en el aire. Mi amor, que no necesito nada. O sea, yo no estoy nerviosa. ¿Por qué debería estar nerviosa? Vamos a ver. Todo el mundo que se sienta en mi radio tiene que estar nervioso para yo poder decirte no es la tensión, no son los nervios, es el talento que palpita. Sí, mi amor, pero es que yo ya sé que tengo talento. No necesito que me lo digas tú ni que me lo afirmes. Pero vamos a ver, no estás entendiendo el concepto. Me tienes que decir que eres un saco de nervios ahora mismo. ¿Pero por qué? Porque si no me quedo yo aquí relegado no, eso es lo que tú a un quieres. segundo plano. Pero si ¿no? yo verbalizo Porque que estoy nerviosa, entonces me pongo nerviosa y luego no me sale. Mi trabajo es reconfortar yo estoy muy al orgullosa. invitado. Claro que sí, es tu trabajo y estoy muy orgullosa de eso, si no, no estaría aquí. Entonces me tienes que decir, Hugo, estoy un poco nerviosa, aunque sea eso, para darme el gusto. Hugo, no estoy lo suficientemente nerviosa. Da igual, cortamos aquí. Entonces, ¿estás nerviosa? ¿Hola? No sé, no contesta. Bueno, en fin, va a ser un desastre este programa, les advierto, pero... Un invitado que no está tenso es un invitado que no es lo suficientemente dócil para mi ego. Es que broma. Yo no quiero alimentar tu ego. Es broma, por favor. Por favor, voy a ser yo, ego. Yo. Por Dios. Bueno, si yo tuviera que hablar... Bueno, Eurofiasco. Entramos en el aire cuando se ponga lo suficientemente nerviosa, porque si no, no hay programa. Ya lo sabes. Buenas tardes, las 5:59 p.m. en riguroso directo desde el ático de Hugo.es. Sean bienvenidos. Bienvenida, Carla. Hola. Hoy tenemos una invitada especial, una fan incondicional de Eurofiasco. Porque hoy vamos a hablar de Eurofiasco. Pasamos de hablar de Marruecos a hablar de Eurofiasco, porque todo está relacionado. Todos los fiascos están relacionados. Todos los despropósitos están relacionados. Y es que... ¿qué te pareció la puesta en escena, la propuesta artística de España? Hola, buenas. Hugo, ¿qué tal? Pues aquí vamos haciendo. Ay, si es Perdónenla, está muy nerviosa. Yo ya he dicho que no estaba nerviosa y él insiste, ¿eh? Venga, va. No seas... No... Ya nos conocemos, ¿eh? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo viste la puesta en escena? La propuesta artística primero. La propuesta artística y después entraremos en la puesta en escena, es decir, en lo que ocurrió de facto allí. Yo creo que antes de empezar a hablar del Eurofiasco debemos introducir un poco y recordar a nuestros oyentes el objetivo de Gru, mi villano favorito. No sé si lo recordáis. Imagino que, todos tenéis hijos. ¿Vas a ser mala? ¿Vas a ser mala?
Yo. Vas yo a no ser s- mala con ese comentario, ¿no? Yo no Vale. soy mala. No, Bueno, no, no, da- no. prosigue. Bueno. Pues si todos vosotros recordáis, Gru lo que quería hacer era robar la luna. Pues resulta que nuestro amigo Blas se le adelantó este año. Vamos a ¿Tú qué ver. piensas? Vamos a ver. Yo entiendo que la metáfora de la luna era muy bonita, porque representaba a su abuela. ¿Qué dices? ¿Que representaba a su abuela? Sí. Así. Perdona. No, a Pero ver, yo lo no. vi ayer y... Perdona, pero no, es un drama, ¿vale? Vamos a ver. Su abuela falleció por COVID y como en homenaje a ella, pues era... a ver, es que no está bien reírse, pero entiendo que es algo que es un relato que aquí en España se sabía, pero fuera de aquí, ¿cómo pretendemos que interpreten un mensaje es decir, que tenemos que mandar una nota de prensa y antes de la actuación leer la nota de prensa? Realmente fue una propuesta que fue muy emotiva para quien supiese el mensaje. Pero a ver, Hugo, yo vivo aquí en España igual que tú y yo no tenía ni idea de lo de la luna. Bueno, también es verdad que este año hemos estado con otras cosas. También es verdad eso, que yo me enteré de Eurovisión a último momento. ¿Tú crees que el problema de España en Eurovisión es, como dicen algunos medios, el español? ¿Que se envíen propuestas artísticas en español? No, para nada. O sea, lo bonito de Eurovisión es enseñar ese momento de unión de todos los países que pertenecen a la Unión Europea y aquellos invitados como en ocasiones, bueno, los invitados que hemos ido viendo. A mí no me sale, pero bueno, el nombre. Porque si ahora todo el mundo insiste en que el problema es el idioma, No, para nada. y realmente lo que estamos intentando es hacer un festival. Obviamente Europa no es Estados Unidos. Europa tiene una historia... Bueno, nos Claro, hemos matado mucha entre variedad. nosotros durante siglos. Pero eso no tiene... Tenemos idiomas distintos, Claro, y eso es en parte la riqueza eso es lo de bonito. Europa. ¿Tú crees que se debería subtitular Eurovisión y que cada uno cantase en su lengua materna, que es como realmente se siente la canción, como realmente uno expresa de verdad? Porque fíjate en la propuesta de Francia, es nada de fanfarrias, simplemente un foco y una voz y un mensaje y una canción. Claro. Mira, yo lo que te voy a decir es que tienes razón, el idioma no es una barrera. Sí que es verdad que lo de poner subtítulos es una buena idea y una buena propuesta. Pero a ver, si tú me preguntas una actuación de los últimos años que yo me acuerde y que me haga gracia, es una actuación de Rusia, creo, que eran unas abuelas que cantaban en ruso. De eso me acuerdo, pero porque cantaban en su idioma y la propuesta era muy buena. Cuando hemos quedado bien en Eurovisión, incluso hemos ganado Eurovisión, hemos cantado en inglés. Claro que no. Si es que si se ponen a cantar en inglés, es como si cantaran una canción comercial más. Quieras o no, el inglés sí se ha hecho un idioma universal, ¿vale? Que todo el mundo tiene que aprender. Y oye, que no está mal. Lo han hecho un idioma universal. Lo han hecho. Pero bueno, ese es otro capítulo del ático. Pero bueno, que eso no es un... A ver, que es una buena propuesta, pues si tienes que trabajar con gente de otro país y tenéis que comunicaros con una misma lengua. La industria musical hispana es la más potente del mundo ahora mismo. Fíjate que incluso en Estados Unidos yo veo constantes cameos de artistas hispanos en canciones de artistas estadounidenses o en artistas de habla inglesa. ¿Realmente deberíamos insistir tanto
en el tema del español, porque fíjate, Maciel en el 68 o Rosa en el 2002, que quedó en séptima posición, una canción desmerecida posición, debería haber ganado, porque la verdad era una canción que tenía español, tenía inglés, que a eso me parece una cosa muy rica, ¿no? Que las canciones mezclen, porque sí, en inglés nos entendemos todos, más o menos. Pero no debe perder la esencia del país de origen. Claro, el sentimiento, es lo que tú decías. Yo voy a sentir mucho más la letra de una canción, pues si la estoy sintiendo en el idioma con el que yo me he criado desde pequeña. Lo siento, ¿sabes? Pero aunque no, obviamente es lo que hablamos, Eurovisión, esto es Europa, no es Estados Unidos. Aquí cada uno debería cantar en su idioma y subtitularlo no estaría mal para que todos entendiéramos el mensaje. Claro. ¿Por qué forzarnos a cantar? Los franceses, fíjate qué propuesta la de Francia. Sin fanfarrias, fíjate que ahora no recuerdo qué país era, pero me acordaré porque he estado leyendo bastante sobre este tema. Esto fue en... Bueno, ahora mismo no recuerdo qué país... Mira, San Marino, ¿vale? San Marino casi se matan durante un ensayo por problemas técnicos en una plataforma rotatoria. Rotatoria. Sí. No hace falta tanta fanfarria. Una buena canción en la lengua propia de cada país. Y si se quiere incluir alguna cosita más en inglés para que el mensaje se afiance, y eso sí, subtitularlas. Yo creo que deberían estar subtituladas. ¿Tú crees que... ¿Qué opinas sobre esta tendencia en los últimos años de explotar más la causa personal del artista, de los artistas, por encima de la propuesta artística? ¿Deberíamos cambiar el nombre del concurso por el de Victivisión en lugar de Eurovisión? Es decir, Bulgaria se presenta, que sin faltar el respeto al drama de Lela, que es un auténtico infierno el quedarte totalmente paralítico, es un auténtico drama, sin faltar el respeto a nadie. Esto es un auténtico drama de verdad para muchas familias, pero es un tema delicado, yo lo sé, pero ¿qué opinas con la foto del padre de la representante búlgara? Pues mira, lo que tú dices, es un auténtico drama y no lo veo mal que en la introducción pues ella decida decir, bueno, pues esta canción se la dedico a tal familiar porque está pasando por un momento malo. Y esa persona puede estar muy orgullosa de lo que has llegado a conseguir. Pero de ahí a que en la actuación me pongas una foto con tu padre, me parece como jugar a mí me con pareció, los sentimientos de la pareció gente. muy bien cuando se... O sea, habría que seguir un poco, escucha, habría que seguir un poco lo que quería hacer Blas con la luna, pero un poquito más pequeñito, ¿sabes? Quizás, no sé. No, a mí que lo mencionasen en la presentación, bien, correcto, muy bien, pues admiro mucho a esta persona. Claro. Me pareció... a mí el explotar, intentar ganar a costa de una causa, a costa del dolor, porque no nos vamos a engañar, ya no es a costa de la causa, es a costa del victimismo. Vamos a ser francos. Están jugando. Es que a ver quién es más transexual, a ver quién tiene más tics, a ver quién... Y al final la propuesta artística queda relegada a un segundo plano. Pues fíjate lo que ha pasado, que los italianos se han arriesgado
con su propuesta artística y han ganado. Los franceses se han arriesgado, han sido nobles, han ido a la esencia de un buen producto, de una buena propuesta artística que era arriesgada, que no era en inglés, que no hemos entendido si no hemos visto la letra traducida, pero hemos visto una puesta en escena tan centrada en la canción, claro, que a mí eso me enamoró. Yo te dije. Yo voté a Francia, sinceramente. Mira que nunca voto, ¿eh? De hecho, nunca lo veo, pero mira, este año tenía curiosidad, porque digo, ¿cómo será, ¿no? Una Eurovisión pandémica, ¿no? Fue interesante porque se nota mucho, ¿vale? En las miradas de las personas. Porque, bueno, Hugo y yo lo vimos juntos la pasada noche. Y cuando presentaron a la chica de Francia, le dije, sin haber escuchado, o sea, ya os he dicho que me enteré el día de antes de que se hacía Eurovisión. O sea, no había escuchado las canciones. Yo sí que sigo Eurovisión, pero este año, pues, por ocasiones se me ha pasado, ¿vale? Y, claro, vi a la chica, vi la cara, vi su mirada y le dije, esta chica promete. Esta chica a mí me palmita de que va a ganar. Y Hugo me dijo, bueno. Y en cuanto empezó a cantar esta maravillosa mujer, pasó algo gracioso, bueno, impactante en el salón de mi casa. Y es que nos quedamos en silencio. Así es. O sea, llevábamos... Bueno, pues todos acostumbramos a mirar esos pequeños errores y a todos nos gusta... Pues ya tú sabes, empezar a decir, oye, y a reírnos, porque al fin y al cabo para eso está, ¿no? También. Pues cuando se presentó esa chica en el escenario, nos quedamos en silencio, porque es que nos cautivó completamente, o sea, todo era sentimiento, eso era música de verdad. Y no el angelito ese que se presentó volando. También nos regaló un buen momento, ¿eh? O sea... A ver, el síndrome de Tourette tampoco es para hacer bromas. Yo lo sufro cuando tengo ansiedad. Mucha gente lo sufrimos, pero a mí me pareció un despropósito. Vamos a ver. Fíjate lo que comentaba Carla. El momento que salió la artista francesa, no recuerdo su nombre ahora. Tiene un nombre... Bueno... no, era una actuación tan simple que no tenías nada en lo que distraerte dentro de la... Claro. Y aún así quedamos cautivados. Hay puestas en escena que desvías el foco constantemente, no te puedes centrar en ningún punto porque no sabes dónde centrar tu atención. No sabes. Y voy a comentar un aspecto más sobre el problema de España en los últimos años en Eurovisión. Revestimos las canciones de un relato que no se entiende fuera de España, como por ejemplo Amaya y Alfred, ¿vale? Una historia de amor, sí, pero ¿qué coño saben en Suiza que si estos dos se aman, no se aman, nos puede cautivar aquí, pero otros puede... O sea... vamos a ver, nosotros tenemos esa cerrazón, no nos ponemos en la mente de una persona que ve esto en Suiza y ve una luna. Ya el mismo organizador del concurso dijo que si... bueno, él no dijo nada porque él sabía cuál era el mensaje, porque a ver, son los únicos 10 minutos que tiene que trabajar al año, pues se tiene que molestar en leerse un poco el tema, ¿no? Pero él ya dijo... Que si es que cualquiera, en cualquier parte de Europa o del mundo, porque recordemos que es el evento no deportivo más visto del mundo, cualquiera que viese eso, lo primero que pensaría es, oye, pues este chaval tendría vocación de astronauta, de niño. Pues sí. Es que, ¿qué quieres que te cuente? O sea, yo en los últimos años, mira, hagamos un repaso, ¿no? Vale, 2016... Say Yay. Esta canción me gustaba. Pero la puesta en escena, un momento que se tiró al suelo, que yo pensaba que se había caído y resultaba que no, que formaba parte de la actuación. Pues tío, la gente
obviamente habrá pensado que se había caído y por eso se fue para abajo. Y bueno, no nos olvidemos de nuestro... Yo es que tenía las manos en la cabeza y no me fijé. No me fijé. Pero, perdón, ha sido un problema técnico. ¿Eh? Eso, No, ya. No. Perdón, Ya es te que, decía a ver, yo piensa que esto yo no he estudiado una controlas. carrera para esto. O sea, Claro, por favor, voy Hugo, aprendiendo nos sobre la conocemos, marcha ¿eh? y a veces pues me saltan cosas. Claro. Hugo, nos conocemos perfectamente, ¿vale? No, Y Manel bueno, Navarro bueno, no es que pasar la historia por su maravillosa actuación. Vale, esto Mira, a ver. no ha sido un problema técnico. Suena así, ¿vale? Ha sido un Yo, problema técnico que saltase, pero no ha sido un problema técnico lo que se ha oído. ¿Sonó así? yo voy a decir una cosa. Vale. No te rías, Hugo, por favor, ¿eh? Perdona, no. Un poquito de respeto. No, pues sí, hombre. Además, hay que... Ah. Bueno, A ver. es que no quiero hablar más de la cuenta, pero... Mira, es que que todos somos humanos es que este y chaval es de por cometemos aquí, errores, claro. pero esa canción, pobrecito, o sea, le destrozaron la vida, pobrecillo. A mí también me destrozó la vida. A mí también me destrozó. A mí, Tú imagínate ir caminando, yo o sea, tengo amigos rusos que no les puede llamar ese año. Ponte en su piel, vas caminando por la calle y suena un gallo así de barrio y tal, Sí, y de repente pues otra persona escucha y dice, ¡ostras! Mira, como tú. Eso te destroza la vida. Yo si fuese mi vecino me hubiera comprado un gallo. A él, ¿no? Yo no, lo hubiera puesto en el balcón y cada mañana que lo despertase. Como por haberme pasado ese mal trago, hombre. A ver. Por el chico. Bueno, para terminar, que no queremos cansar a la audiencia. Ya dije en el programa anterior que puedo llegar a ser muy pesado. Pero vamos a hablar de Reino Unido. ¡Wow! Vamos a ver. Todos nos preguntábamos, en mi casa, cuando... Yo no, ya os he dicho, y me repito, ya lo sé, que yo no me acordaba de que se daba Eurovisión, ¿vale? Y cuando me senté en el sofá le pregunté a Hugo, ¿tú crees que Reino Unido se va a presentar? O sea, ¿tendrá lo suyo para presentarse? Porque vamos... Yo creía que se presentaban, pero habrían tenido la dignidad de presentarse como invitado. Pero luego cuando vi que se le podía votar... ¿Cuántos puntos, no? ¿Cuántos? Mira, yo te voy a decir una cosa. Que hasta España sacó más. No, mira, fíjate, voy a decir una cosa, no está bien, ¿vale? Yo creía que funcionaba de otra manera la aplicación, pero es que me dio tanta lástima la actuación de España que intenté conectarme por VPN a Francia para votar a España, pero luego vi que solo era por SMS y no lo pude hacer. Pero fue porque me dio lástima. Yo cuando vi la luna esa de cartón piedra y... Hombre, Oye, pero sabiendo que hay un drama detrás, a ver. Claro, no, de lo del drama me enteré después. Al principio lo que me hizo fue mucha pena, de verdad. No lo sabía que representaba. Luego cuando me he informado, lo he visto, ¿no? Claro. Es que, ¿no? Que representaba, obviamente, es un drama. En mi casa también ha azotado este drama. Todos tenemos dramas. Todos hemos perdido gente y todos estamos luchando por algo. Pero llevar a explotar ciertos dramas para ganar Eurovisión. De una manera tan ridícula. Yo no sé si Eurovision Kids se sigue haciendo. ¿Se sigue haciendo? Pues ahora no sabría decirte, la verdad. No, bueno, ahí me has pillado. Bueno, pues yo haría otra versión, Victivision. Victivision. En España ganaríamos, ¿eh? Yo te lo digo. Bueno, hay muchísimo ofendidito. Bueno, que si encargamos a... Menos mal que esto está empezando y apenas me escucha nadie. Pero como esto, ya verás tú, nos van a poner a parir. Como esto llegue a oídos de un ofendidito. Ya verás ya. De un ofendidito. Yo creo que si lo metes en Telecinco, cualquiera. Ya está. Jorge Javier. Es que Jorge Javier... A Jorge Javier le gusta. A él le poco. gusta. No, pero el problema es que cobra poco. Con los 3 millones de euros que cobra cada año, no le da. No le da para climatizar las 5 piscinas.
Entonces, tiene que hurgar ahí, qué escándalo lo que han dicho. Lo que han dicho, denme dinero, por favor, que voy a ofenderme mucho. Es así. Jorgeja es así. Jorgeja. Sí. Hombre, aquí, pues, que nos tuteamos todos, ¿no? Claro. Lo de usted se ha perdido. Bueno, yo no lo he perdido. Yo a mi audiencia me refiero siempre a usted. Pero como se ha perdido, Jorgeja es muy progre, pues Jorgeja. Bueno. Te gusta. Resumen. El problema de España es que no queremos quedar mal nunca. Porque vivimos en la dictadura de lo políticamente correcto. Por tanto, no vamos a arriesgar nunca, como arriesgábamos antes. Porque estamos inmersos en ese régimen de opinión. Somos esclavos de esa dictadura de lo políticamente correcto. Y ese es el problema de fondo que hay detrás. No es el idioma. No es el idioma. No es la coreografía. Es ese miedo que hay de llevar una propuesta atrevida, como hicieron tanto Francia, a su manera, como Italia. Porque tenemos mucho miedo de los ofendiditos. Ese es el problema. ¿Qué opinas, Carla? Opino que tendríamos que arriesgar más. A la gente, no sé qué le pasa a España, le gusta brillar por cosas que... ¿Brillar? Brillar. ¿Brillar? Hombre, seguro que si te hablo de algún escándalo, de alguna tontería que no tiene para nada de importancia, no diré ninguna porque ahora no me viene ninguna a la cabeza, pero es que no sería muy difícil. ¿Sabes lo que sí que brilló? Cuéntame. ¿Vale? La medianía y la mediocridad es nuestro lugar si seguimos así. Así que o ponemos freno a esta dictadura del bien queda y lo políticamente correcto y nos arriesgamos y llevamos algo con identidad, o ni Eurovisión ni en Eurovisión ni en economía, que ya somos estamos a la cola de 50 primeros países más desarrollados del mundo, y ese será nuestro lugar por culpa de no querer tomar la iniciativa y por culpa de avergonzarnos de nuestra identidad. Muchas gracias y un fuerte abrazo prepandémico, por supuesto, desde el ático de la libertad.